los flip-flops y las máquinas computadoras que nosotros trabajamos, pues trabajan es con flancos de reloj. Entonces, no van a poder calcular una derivada, van a tener que aproximarla con diferencias. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar ya sobre la transformada Z, que es la que nos permite llevar esos modelos que están en tiempo discreto a un dominio de las frecuencias. Como siempre, Emma, esta estructura de este notebook es más o menos la misma que llevábamos para la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. Entonces, lo primero que hacemos es hablar sobre esa transformada, decir, mire, vamos a decir que la transformada de Z de una señal discreta, la señal discreta, ustedes recuerden que la estamos representando con la variable independiente K, que me determina el instante, y en lugar de paréntesis utilizamos unos paréntesis cuadrados o corchetes o llaves, como se llamen. Yo le digo paréntesis cuadrado porque no sé cuál es cuál. Y el kernel de transformación va a ser Z a la menos K. Esta tiene la misma forma de la transformada de Laplace, pero todavía no lo vamos a ver así. Entonces vamos a decirle, este es el operador transformada Z. ¿Qué hace? Pues coge y me dice, vea, cada una de las muestras que se han tomado, que usted tiene acumuladas en un vector que se llama X, y que están indexados con una posición que se llama K, que es el instante en el que se toma esa muestra, pues viene y me la multiplica por Z a la menos ese instante. Y suma todo eso. ¿Desde dónde? Pues desde que comenzó el universo hasta que ahí se termina. Cuando usted encuentra esta sumatoria, otra vez, esa K es la variable que ahora representa el tiempo, pero es discreta. Cuando usted hace esa sumatoria de menos infinito hasta infinito, pues entonces K desaparece porque ya no hay nada más, no hay ninguna otra K. Ya están todas acá metidas en la sumatoria. La única variable que sobrevive es Z. Por eso, la función que queda va a ser una X de Z y va a haber una equivalencia, va a haber como una parejita. Vamos a decir, mire, a esta X de K le corresponde esta X de Z. Y Z es una variable compleja. Entonces vamos a decir que X de Z es la transformada Z de esta que es X de K, que es la señal de tiempo discreto. Otra vez, Z va a corresponder a una frecuencia. Y es una frecuencia también compleja, así como la S en Laplace. Entonces vamos a decir, mire, Z es este número, es un número complejo, una exponencial, y vamos a decir que las dos frecuencias, la sigma y la omega, ahora las estoy pintando en mayúsculas para diferenciarlas de las que están en Laplace, que están dentro de S, van a ser números reales. ¿Listo? Por otro lado, si uno quisiera devolverse hacia el dominio del tiempo, pues lo que tiene que aplicar es una transformada inversa. Y es sobre todo el rango de los zetas que existen. Ustedes saben que como zeta tiene parte real y parte imaginaria, pues esta integral se pone más compleja. Nos interesa más enfocarnos en la transformada directa. Como la mayoría de las señales que usted A todos nos está pasando lo mismo. Sí, a todos, a todos. Yo creo que le quedó pegado. Se fue. Congelado, descongelado.
¿Listo, profe? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, pero está la imagen corrida. La imagen corrida, ¿cómo así? A destiempo, en desfase. Ay, grave. Mm, Vamos a ver si mejora esto ahora. Listo, no me pongan cuidado a la boca, sino a la pantalla. ¿Están viendo ya lo de la transformada de un lado? Sí, profe. Entonces, les estaba diciendo, esta de acá era la transformada Z bilateral, la que tiene en cuenta la información de antes de K igual a 0 y después de K igual a 0. Hay una parte para los K negativos y otra parte para los K positivos. Pero como nuestras aplicaciones no tienen en cuenta qué pasaba antes de K igual a 0, o sea, antes del tiempo K igual a 0, que sería como cuando prendemos el aparato, cuando empieza a funcionar, pues entonces no tiene sentido hacer esa sumatoria desde menos infinito hasta infinito. Considerando que solamente vamos a tener la información de x de k para k después de k igual a 0, pues entonces esta sumatoria no va a tenerlo en cuenta y entonces se va a convertir solamente en esto. Así es, x de k la multiplicamos por los z a la menos k y lo vamos a sumar desde k igual a 0 hasta infinito. Esta sería entonces la transformada de un solo lado o unilateral, como también la pueden encontrar en algunos documentos. Entonces, vamos a encontrar equivalencias entre las transformadas de Laplace que utilizábamos para resolver ecuaciones diferenciales y esta que es la que vamos a utilizar para resolver las ecuaciones sin diferencia, la transformada Z. Vamos a hablar primero de algunas señales sencillas para trabajar. Vamos a pensar que hay una señal x de k que tiene duración finita. Finito significa comienza en un instante y va y termina en otro instante. Después de ese instante, cuando ya se acaba la señal, se vuelve todo igual a cero. Es decir, ustedes, por ejemplo, hunden un botón y mientras lo mantienen hundido, están enviando un 1 y luego se vuelve 0 para siempre. O están hablando o hacen un aplauso y entonces el golpe mientras está sonando tiene valores distintos de 0. Antes de que existiera el sonido pues no hay nada y después de que termina el sonido pues tampoco hay nada. Ese no hay nada, la señal vale 0. Entonces vamos a decir, miren, esta señal x de k es igual a 0 siempre que k es menor a m1, o sea que comienza en el instante m1 y cuando k es mayor o igual a m2. Es decir, que solamente existen valores entre m1 y el que está antes de m2. De manera que esta sumatoria, que es la de la transformada z completa, la bilateral, pues antes de antes de m1, el instante k igual a m1, pues no hay nada, por eso no se pone en la sumatoria. Y desde M2 en adelante, pues tampoco hay nada porque x de k vale 0. Entonces, la sumatoria va a quedar solamente entre M1 y M2. ¿Vamos hasta ahí? Uy, me desconecté. No, profe, ahí las gemas que usted pone ahí, ¿a qué es que hacen referencia, profe, que no le alcancé a escuchar? Instantes donde comienza y termina la señal. Como decir, arrancamos en M1, terminamos en M2. En el instante M1 y en el instante M2. Ajá. Entonces, como esta sumatoria solamente queda entre los dos, lo que vamos a hacer es expandirla. Entonces tendríamos el primer término que aparece es cuando k es igual a m1. Por eso decimos, vea,
X en la posición o en el instante M1 multiplicado por Z a la menos M1, que es el valor de K. Más, el que sigue de M1, pues es M1 más 1. Z a la menos M1 más 1. Más, seguimos hasta que vamos terminando y decimos que el último que aparece es M2 menos 1. Entonces lo ponemos acá. X en la posición M2 menos 1. L por Z elevado a la menos M2 menos 1. ¿Sí o qué? Entonces, si ustedes observan, estos son valores. Mire, X en M1 es un valor. X en M1 más 1 es otro valor. X en M2 menos 1 es otro valor. Nuestra variable de la transformada es Z. Entonces, esta vaina es un polinomio. Está un valor por Z a la menos 1, M1, más otro valor por Z a la menos un valor acá. Más, Z a la menos un valor que da por acá. Creo que me dio código, me dijo de pucha. Me resfrié, yo ya tuve eso. Agüita de limoncillo. Ahora me va a tocarme una guapanela bien caliente. Entonces, bueno, vamos a pensar que la señal es causal. Cuando dices Si la señal es causal, ¿qué causal significa que comienza en el instante K igual a 0. Antes no hay nada. Entonces, si la señal es causal, resulta que todos estos valores van a ser negativos. Comienza en M1, es igual a 0. Comienza en 0, mejor dicho. Entonces, el primer valor que aparecería es X de 0 por Z a la 0. Por eso, saqué este valor. El segundo que aparecería sería X en la posición 1 o en el instante 1 por Z a la menos 1. Y vamos a ir subiendo hasta que termina por acá, en un valor M2, menos 1. Entonces, resulta que con este polinomio vamos a ver algo especial. Y es que si Z es igual a 0, fíjense que esto queda indeterminado. ¿Sí pillamos? Z a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre Z. Y 1 sobre Z no tiene un valor finito cuando Z es igual a 0. Por eso estamos hablando aquí de una región de convergencia, que es el plano Z, todos los valores de Z que son complejos, menos o exceptuando cuando Z es igual a 0. Si Z en cambio tiene valores también en el lado negativo, perdón, si la señal K tiene valores en el lado negativo, pues entonces vamos a tener algunos valores con Z a la M, lo que sea. Llegó alguien por acá. Ustedes están viendo el mouse, ¿cierto? Listo. Entonces, si la señal es no causal, significa que solamente vamos a tener valores de X con las K's negativas. O sea, toda la información de antes de K igual a 0. En ese sentido, nuestra señal, la transformada va a seguir siendo esta. M1 es el que no sabemos, pero M2 va y termina por allá en 0. Entonces, el último valor, bien, X de 0 es un valor, pero por acá tenemos Z a la 1, tenemos Z a la 2, tenemos Z a la 3, a la 4, a la lo que sea. Entonces, esta de acá va a converger para todos los valores de Z, menos cuando Z es infinito. Cuando Z tiene infinito, esto no va a dar un valor finito, no va a dar un número. Así como cuando Z
valía 0 en este otro caso, pues se indeterminaba. Entonces la región de convergencia para este caso, que sería la señal anticausal, sería la región de convergencia que corresponde a todos los valores de z que son complejos, exceptuando la barrita, si es una, exceptuando el infinito. Y si nuestra señal tiene una parte causal y una parte no causal, es decir, comienza antes de 0 y termina después de 0, pues entonces vamos a tener la combinación de los dos casos. Vamos a tener unos valores con exponentes z positivos y unos valores con exponentes z negativos. Y entonces vamos a tener que la región de convergencia son todos los valores de z posibles, menos o exceptuando infinito y exceptuando también a 0. Son como las tres posibilidades que tenemos con esas señales que son de duración finita. El primer ejemplo que vamos a tocar, como siempre, la transformada de la función delta de Dirac. Entonces vamos a eliminar la transformada z de una función que es delta de Dirac, o el delta de Kronecker, que también lo pueden llamar, para las señales que son discretas. Vale 0 en todos los instantes k igual a, en todos los instantes de k, exceptuando cuando k es igual a 0. Porque cuando k es igual a 0, entonces esta función toma el valor igual a 1. Hacemos la sumatoria, pues como todos valen 0, pues solo me sobrevive cuando k es igual a 0. Y cuando k es igual a 0, pues tengo aquí 1 por z a la menos 0. O sea que la transformada es igual a 1. Por acá la hacemos con nuestro método del SymPy, con la librería. Otra vez definimos k, que es el instante. Esta es la que va a reemplazar el tiempo ahora. Y la idea es que k es un entero. Y z va a ser complejo. ¿Qué tenemos acá? La sumatoria de todos esos delta multiplicado por z a la menos k. Esta es la definición de nuestra transformada z. Cuando venimos a ver qué es lo que da aquí, pues nos da igual a 1 porque es lo único que sobrevivió. Y vamos a hablar de un pulso causal. La anterior era un impulso, solamente está en un instante, pero cuando hablamos de un pulso sería una función que vale 1 durante unos tantos instantes de tiempo. También le pueden llamar una función rectangular. Y le hemos puesto acá un n para decir que dura n instantes. Entonces, comienza en k igual a 0. Como son n instantes, pues llegaría solamente hasta el instante n menos 1. ¿Sí? Si son 2 instantes, sería el instante 0 y el instante 1. Si son 3, pues sería el 0, el 1 y el 2 en general. Si son n, sería desde el 0 hasta el n menos 1. La función vale 1, por eso no la ponemos acá porque sería poner un 1 por y listo. Cuando hacemos esta sumatoria la rompemos pues y me da que es z a la 0 me da 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2 más z a la menos 3 más z a la menos n menos 1, que es donde termina. Esa sería mi transformada z de una función que es un pulso. Valía 0, pasa a valer 1 y luego vuelve a valer 0. Y se demora en 1 n instantes, n mayúscula instantes. Pillemos esta función que estamos viendo acá, es 1 más z a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre z a la 1. Z a la menos n menos 1 es lo mismo que decir z a la n menos 1. 1 sobre z a la n menos 1. ¿Qué problema habría para la convergencia en este caso? ¿Quién la pilla? Cuando dé 0 en el denominador. Cuando dé 0 en el denominador. Por eso vamos a decir que esta es la transformada z de esta señal, siempre y cuando se cumpla que z no es 0. O mejor dicho, la región de convergencia no incluye a ese valor z igual a 0. Ahora, si ustedes le pegan bien a
a las series, pues se van a dar cuenta como que uno puede reestructurar esta ecuación y escribirla de esta forma. Entonces sería una forma más chiquitica de obtener la función o esta transformada z. La exponencial compleja, que de las que más se utilizan, ustedes ya se dieron cuenta que con exponenciales complejas es que ustedes tienen el comportamiento de las oscilaciones y de los amortiguamientos en una misma función. Acá va a pasar lo mismo. Vamos a decir, mire, la exponencial compleja en tiempo discreto es z a la k, o z0, que este es un valor, no z porque z es una variable, sino que es z0, que es una constante, a la k. Y como queremos que sea causal, porque nuestras aplicaciones así lo permiten, pues entonces lo multiplicamos por el escalón, que es este epsilon de k. Básicamente, cuando nosotros metemos esta función dentro de la definición que teníamos para la transformada z, vamos a obtener que todo lo que estaba antes de k igual a 0 desaparece porque está multiplicado por esta función escalón. Y va a llegar hasta infinito, porque la señal exponencial nunca se termina. Esta sería una señal de duración infinita. La función es z sub 0 a la k, y lo que hacemos es multiplicarla por z a la menos k, que es el kernel de la transformación. Como los exponentes son como el mismo, uno lo que puede hacer es decir, este es z a la menos k, es lo mismo que 1 sobre z a la k, y cuando me queda 1 sobre z a la k, pues yo puedo coger un solo exponente y decir acá es z sub 0 sobre z. Y si se resuelve esta serie infinita, eso me va a dar z sobre z menos z sub 0. Entonces sería cuestión de volver a trabajar con series. ¿Esto tiene algún problema de convergencia? Cuando z sea igual a z0. Cuando z es igual a z0, exactamente. De hecho, como esta señal es causal, nosotros vamos a retomar algo de acá y resulta que las señales causales me daban todos exceptuando 0 cuando eran de duración finita, ¿sí? Entonces como de 0 en adelante. Pero acá el problema no apareció con 0. Acá el problema me apareció con z igual a z0. Hay un problema ahí. Pero, más aún, observen que si z0 sobre z, si esto es mayor a 1, pues entonces, a medida que va aumentando k, esta potencia se va volviendo más grande. Imagínense que que z0 es 10, por ejemplo, y piensen que de pronto z es 5. Si tengo 10 sobre 5, pues esta fracción me va a 2, y 2 a la 1 es 2, a la 2 es 4, a la 3 es 8, a la 4 es 16, se va poniendo más grandote. Y como se va poniendo más grandote, esta sumatoria no va a converger. Eso no converge si z0 es más grande que z. Entonces la región de convergencia de esto sería todos los z0 que sea sobre z, que la norma sea menor a 1. O lo mismo, todos los z que están por fuera de un radio de z0. Se parece mucho al de duración finita, en el sentido de, es desde 0, no incluye al 0, sino de ahí en adelante. Lo que pasa es que aquí el 0 se nos amplió hasta z0. Como que se volvió más grande porque la duración de esta señal es infinita. Entonces, la transformada completa de esta sería z sobre z menos z0,
para todos los valores de cuyo valor absoluto de z sea más grande que el valor absoluto de z0, o la norma. Metemos acá esta función, z0, esto es la función exponencial. Ustedes recuerdan que z0 a la k se escribe como asterisco k por z a la menos k. Hacemos la sumatoria y nos da efectivamente pues lo que nos obtenemos acá. En cuanto a eso de la convergencia, pues, hombre, esa serie va desde menos infinito hasta infinito. El problema está en la norma. La norma grande es la que hace que, o las normas que van creciendo son las que van haciendo que las series no converjan. Cuando nosotros tenemos entonces eso, vamos a obtener una condición que nos va a decir que eso podría llegar a converger siempre y cuando se cumpla esta expresión de acá. ¿Qué me está diciendo? Mire, aquí usted tiene lo que se supone que usted va a sumar, pero en norma. Es decir, la función x de k por z a la menos k, la norma de eso. Si usted suma todas las normas de eso, eso va a ser equivalente a coger la norma de uno multiplicado por la norma del otro y hacer la sumatoria. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque la norma de una multiplicación es la multiplicación de la norma, porque es la operación de multiplicación y son números que son complejos. Entonces, como se pueden dividir así de las normas, si esta sumatoria también es menor a infinito, puede ser que mi sumatoria de la serie de z, de la transformada z, también converja. Entonces, aquí lo que va a ser importante es la norma de z. Y como la norma de z es un número complejo, pues entonces yo lo puedo representar como parte real y parte imaginaria, y debo pensar es cuándo me va a incluir o no a un valor 0 y a un valor infinito. Entonces, en términos generales, ustedes alcanzan a ver ahí el sombreado de esta imagen. Sí, profe. En términos generales, lo que vamos a tener es que si mi señal comienza en 0 y sigue en adelante, vamos a tener, de duración infinita, pues, vamos a tener diferentes valores que van a determinar esa señal, pues, determinados por estas X de acá, y la región de convergencia va a ser desde uno de ellos, el más lejano, en adelante, hasta infinito. O sea, me incluiría el infinito, me exceptúa el 0 y me exceptúa todo lo que esté por dentro de eso. Si mi señal es una señal del lado izquierdo, es decir, venía desde menos infinito y va y termina en 0, pues entonces el caso va a ser complementario. Sería desde los valores, ya no en adelante, sino hacia adentro, incluyéndome al 0. Y si mi señal tiene para ambos lados y dura infinito, pues entonces yo debo encontrar una región intermedia. Sería como la combinación de este caso y la combinación de este caso. Nosotros la semana pasada hablábamos de señales muestreadas y llegábamos a que la señal muestreada, x sub f de t, tenía un equivalente, o era lo mismo que escribir x de k, pero con corchetes, el corchete para discreto y este para una señal que todavía está en segundos, pero son apenas muestras. Aquí está multiplicada la señal x original por el tren de impulsos. Entonces, si metemos que nuestra señal muestreada es una combinación de la señal con un poco de impulsos, pues yo puedo llegar a decir que eso es lo mismo que la señal discreta por los impulsos. Cada uno de estos cambios va a hacer referencia a un tiempo.
Y este T es el periodo de muestreo. Esto es lo de la semana anterior. Vamos a meter esta expresión dentro de lo que nosotros sabíamos de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace era la integral desde menos infinito hasta infinito de una señal multiplicada por e a la menos st por dt. Pero esa señal ahora va a ser la señal discreta. Entonces va a ser la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de x en la posición k por los delta que se están corriendo. Entonces lo que metemos acá como la función que vamos a transformar. Como estos son puros deltas que van corridos, pues observen que yo puedo coger todo eso y decir, mijo, esto es una sumatoria. La integral, cuando incluye a un impulso, la integral elimina todo, porque el impulso vale 0. Entonces usted no acumula nada. Lo único que me sobrevive es el instante donde está. Y el instante donde está va a quedar representado acá con la exponencial. De manera que toda esta transformada de Laplace se convierte en esta sumatoria. Entonces pillen que la sumatoria tiene más o menos la misma forma de la transformada z. En el sentido de que es una sumatoria de menos infinito hasta infinito de los valores de la señal discreta por algo. Y ese algo, acá las comparamos. Vamos a hacerle zoom a esto. Uy, pucha, me pasé. La transformada z me dice la sumatoria de menos infinito hasta infinito de la señal por z a la menos k. Mientras la transformada de Laplace de una señal muestreada va a ser la. Creo que me pasé de verga. ¿Qué hubo? Sí, estoy tratando. Estoy dándole el control rueda. Control menos. Si aquí ya control menos ya cuajo. ¿Qué me pasé con la rueda, hermano? Vení, también quito estas barritas de ahí que también molestan. Entonces, estamos en esta comparacióncita. La transformada de Laplace de la señal muestreada tiene a las muestras multiplicado por e a la menos s por k por el periodo de muestreo. Mientras la transformada z lo que tiene es z a la menos k. Y es la única diferencia. Entonces ahorita que nosotros lo que podemos decir de entrada es que esa transformada de Laplace de la señal muestreada es la misma transformada z cuando z es igual a e a la st. Entonces, esa es la manera de encontrar las equivalencias. Z es igual a e a la st, entonces usted pasó de Laplace a z. Por eso, habíamos dicho al principio que la transformada z nos iba a permitir trabajar con los señales y con los sistemas de la misma manera que la transformada de Laplace lo hacía. La diferencia, Laplace está hecha para tiempo continuo, la z está hecha para tiempo discreto. De acuerdo con esto, nosotros lo que vamos a encontrar es como una equivalencia entre el espacio que representa al dominio de Laplace, esta variable s, y este plano que representa a la variable z. Entonces tenemos acá el dominio en Laplace, tenemos acá el dominio en z. Son números complejos de todas maneras, hay una parte real y una parte imaginaria de cada uno de ellos. Pero, como hay una relación que es con una exponencial, y es una exponencial compleja,
ustedes recuerdan que la exponencial compleja lo que define son fasores. ¿Qué me va a decir? Z es lo mismo que un fasor en S. Básicamente vamos a decir, mire, acá, esta línea roja es cuando la parte real es igual a 0 en Laplace. Si la parte real es igual a 0, quiere decir que lo único que sobrevive es un ángulo en este fasor. Y si lo único que sobrevive es un ángulo en el fasor, lo que me está diciendo es, en el dominio Z, usted lo que va a tener es una circunferencia de radio igual a 1. Parte real 0, E a la 0 es 1, entonces el radio es 1, y lo único que va a cambiar es el ángulo. Va a llegar a un punto donde la frecuencia en Laplace es J por pi sobre el periodo o menos J por pi sobre el periodo. Ustedes saben que hacia arriba y hacia abajo se ve la misma información, pero con signo contrario. Eso va a ser equivalente en zetas al recorrido angular que yo voy haciendo por acá. Y de hecho, si aumento la frecuencia o si aumento el ángulo, lo que hago es repetir y repetir y repetir y repetir. Y eso sería equivalente a llegar en Laplace. Subo la frecuencia y vuelvo y repito y vuelvo y repito y vuelvo y repito hacia arriba y hacia abajo. Todo lo que esté con parte real negativa, en este caso, va a quedar en la transformada Z o en el plano Z dentro de esta circunferencia unitaria, y todo lo que está al lado derecho con parte real positiva en las S van a quedar por fuera de esta circunferencia unitaria. Entonces vamos a encontrar de esta manera como un mapeo. Todo lo que ocurre al lado izquierdo en Laplace ocurre dentro de esta circunferencia en zetas, lo que ocurre al lado derecho ocurre por fuera de la circunferencia, y el eje imaginario se convierte en este caso en la circunferencia de radio 1. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo. En términos generales, las transformadas las vamos a encontrar como un polinomio sobre polinomio. Y el polinomio, ustedes lo pueden representar como unas sumatorias o como unas multiplicatorias. Eso lo habíamos pillado con la transformada de Laplace. Acá también van a ser polinomios. La variable es la que va a cambiar. Ya no va a ser S, sino Z. Entonces podemos representarlo. Así como lo teníamos allá arriba, como es algo por Z a la 2, más algo por Z a la 1, más algo por Z a la 0. Bien. Sería esta representación de sumatoria. O lo que hago es decir, voy a encontrar las raíces del polinomio y vamos a representarlo como una multiplicatoria. Como son equivalentes, vamos a ver que de esta forma de representarla como las multiplicatorias, vamos a poder encontrar muy fácilmente cuáles son los polos y los ceros del sistema o de las señales que estemos trabajando ahí. Los ceros son los valores de z que hacen que el polinomio numerador sea igual a 0. Los polos son los valores de z que hacen que este denominador sea igual a 0. O lo mismo, los valores de z que hacen que la función que yo tenga acá, que esta transformada, se vuelva infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es que estos valores de z que hacen, que son las raíces, las vamos a representar en el plano que habíamos visto ahora. La circunferencia unitaria, los polos o los sitios donde la función se vuelve infinito la representamos con x, y donde se vuelve 0 la representamos con un circulito. Esto sería un diagrama de polos y ceros. Aquí lo que tendríamos sería, hay dos, aquí me está diciendo que hay dos ceros en z igual a 0, entonces mi polinomio de arriba sería z menos 0 por z menos 0, y por acá tenemos en un medio positivo y negativo en la parte imaginaria y en menos un medio en la parte real. Entonces tendríamos z menos un medio más j
un medio y z menos un medio menos un medio j, como los polinomios de acá, y estamos diciendo que hay un k igual a 2, es una que vamos a identificar después como una ganancia. De pronto lo ven más tarde. Entonces, esa ubicación de los polos y ceros de mi diagrama de polos y ceros que representa una señal es la que me va a dar la información de las cosas. En términos generales, podríamos decir que esa señal exponencial que habíamos visto ahora tiene un cero en z igual a 0 y un polo en z igual a menos a z0. Podemos verla por acá. La transformada de la señal exponencial era esta. Entonces, mire, si z es igual a 0, esta transformada se vuelve 0, y si z es igual a z0, pues entonces esta transformada completa se vuelve infinito. Serían los polos y los ceros. Entonces, cuando tengo un polo en z igual a z0, un valor, y un 0 en z igual a 0, pues entonces estamos diciendo que hay una señal que es exponencial. Y si lo que tengo son combinaciones de señales simples, pues lo que va a tener una combinación también de los polos y los ceros que me haya encontrado. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, estas propiedades de la transformada Z, como la transformada Z y la transformada de Laplace, son prácticamente las mismas, pero una para tiempo continuo y otra para tiempo discreto, pues conservan las mismas propiedades. Se pueden invertir, conservan la linealidad entre las combinaciones de señales, y esa linealidad nos va a permitir, por ejemplo, sacar una transformada Z de la señal que es senoidal, porque nosotros ya habíamos visto que una señal senoidal se puede representar como una combinación lineal de exponenciales complejas con exponente imaginario. Entonces, si nosotros metemos esta como la señal que queremos representar y decimos es esta combinación de 1 sobre 2j por las dos exponenciales que vemos acá, pues podríamos meterla en esa propiedad de linealidad, y teniendo en cuenta que esta exponencial compleja, la transformada de z va a ser solamente la que hay aquí, z sobre z menos z0, pues entonces listo, tendríamos lo siguiente: 1 sobre 2j es una constante que queda por acá. Tengo acá la combinación en el dominio del tiempo, la misma combinación pero en el dominio de la frecuencia. Tengo la primera función, es e a la j omega sub 0 por k. Entonces, j omega sub 0 es el valor, e a la j omega sub 0 es el valor que tendríamos para z0. Por eso lo único que acabo es cambiar acá. Z sobre z menos, el valor que tendríamos, menos, que es este menos de la resta, la exponencial o la transformada que le corresponde a la otra exponencial. Y si ustedes resuelven esta resta, se van a dar cuenta que esto es z por el seno de omega sub 0, solito, esta es una constante, sobre z al cuadrado, que sale, pues aquí tenemos z, aquí tenemos z, y se está multiplicando, menos 2 veces z al coseno de omega sub 0 más 1. Y si hacemos un análisis un poquito más exhaustivo, pues podríamos sacar los polos y los ceros de este sistema. Esta señal, por ser exponencial, compleja y causal, pues entonces va a arrancar en k igual a 0 y va a seguir en adelante, y ya habíamos visto que la región de convergencia, esta región de convergencia, permítanme buscar la gráfica, para esas señales va desde un punto en adelante. Ese punto, ¿cuál será? ¿O cuál es la distancia o el radio que tiene ese punto? Cuando uno coge y saca las raíces de este polinomio acá abajo,
Entonces tienen z al cuadrado más cualquier cosa más 1. El radio es la raíz cuadrada de este 1. Entonces el radio es 1. De manera que la región de convergencia son todos los valores de z mayores a 1. Todos los valores absolutos de z son mayor a 1 y listo. Entonces podrían utilizar lo mismo para encontrar la del coseno, que sería repetir lo mismo. Vamos a calcular. Decimos, mire, tenemos acá un valor de omega sub 0, una z y una x. La x sería el seno de omega sub 0 por k por este Heaviside. Si se acuerdan, es el escalón, el que comienza en k y termina después. ¿Sí? ¿Sí? Tendríamos que tener en cuenta esta nueva combinación. Ya no es 1 sobre 2 j, sino que es 1 sobre 2. Ya este menos de la resta para el seno, tendríamos que cambiar por este más. Pero el procedimiento es el mismo. Y la transformada z que nosotros obtuvimos fue con el numerador z por el seno y el denominador z al cuadrado menos 2 veces z por el coseno más 1. Entonces, nuestra transformada z de esa señal sería la de acá. Estuve tratando de sacar la sumatoria como estaba ya adelante, pero siempre me dejaba expresada la sumatoria y no la realiza. ¿Hay algún bug todavía con esa librería? De manera que aquí tocaría trabajar con ella hacia pie. Dice, yo la transformo y la escribo así. Porque cuando utilizamos la sumatoria, como hicimos la del impulso, que me daba igual a 1 porque la resuelve, cuando se meten unas funciones más elaboraditas, él nomás me las deja expresar y listo. Entonces, listo. Aquí no hay problema. Nosotros lo que necesitamos es sacar polos y cero. Entonces nosotros tenemos aquí esta transformada z, que la metimos a mano. Encontramos los polos y los ceros de mi sistema. Los ceros son las raíces del numerador. Sabemos que la variable que tiene que buscar es z. Y los polos son las raíces del denominador y la variable que tiene que buscar es z. Entonces me va a decir, hay un 0 en z igual a 0. Hay un 0 en z igual a toda esta chorrera que aparece por acá. Esto es una constante que depende de omega sub 0. Omega sub 0 es un número. Entonces coseno de omega sub 0 es un número y todo esto es un número y todo esto es un número. Complejos, a veces salen complejos. Entonces vamos a graficar. Así, mire. En lugar de ese x general que teníamos, el x, la transformada z, no vamos a decir que es omega sub 0, sino que omega sub 0 va a tomar un valor que es igual a 2, por ejemplo. Con ese valor igual a 2, ploteamos los polos y los ceros que habíamos encontrado antes y me da acá y acá. Fíjense que sobre esta circunferencia de radio igual a 1, me quedaron los polos que me están representando la oscilación de una señal seno. Si yo quisiera que mi frecuencia fuera 1, pues entonces la ubicación es la que va a cambiar. Cada señal que yo esté poniendo me va a dar una ubicación distinta de los polos y los ceros. ¿Listo? Aquí entre de hora para ir adelantando los análisis, todo lo que esté sobre esta circunferencia de radio 1 representa oscilaciones y el ángulo que se forme con el centroide, con el origen de ese sistema de coordenadas, pues es la frecuencia o está asociada con la frecuencia. Si ponemos una frecuencia 0, pues se cancela todo, porque el numerador y el denominador se vuelven nadita. Si ponemos frecuencia 0.1,
entonces el ángulo empieza a crecer. ¿Se acuerdan cuánto es un buen valor como para aproximar pi? 3.1. Miren que con el ángulo de 3.1 no alcanza a ser pi, pero ya casi. Tendría yo este par de polos que me representan a mi señal senoidal de frecuencia 3.1. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo, por ejemplo, frecuencia igual a 5? ¿Por qué se devolvió hasta acá? ¿Quién tiene una idea? Dio la vuelta, ¿no? Dio la vuelta. Ese dio la vuelta es el equivalente del fenómeno de aliasing en las muestras. Eran frecuencias tan altas que para el sistema iban a aparecer frecuencias más bajitas. Entonces fíjate que aquí la frecuencia que le estábamos metiendo era 5, pero para nuestra interpretación perfectamente es todo este ángulo chiquitico que acá, menos de 90 grados, menos de 1. ¿Listo? Entonces, las frecuencias en versiones digitales, recuerden que siempre se tienen que mantener por debajo de la frecuencia de muestreo. Y aquí no hay frecuencia de muestreo porque estamos hablando de señales que ya están digitalizadas, ya están en tiempo discreto. Entonces, en tiempo discreto, la frecuencia más alta que deberíamos estar manejando es pi, que es la que corresponde a este angulote de acá. Ahí es como si hubiera superposición en el otro ángulo cuando da la vuelta. Sí. Aquí hay dos señales senoidales exponenciales imaginarias que están superponiendo. Cuando damos la vuelta, lo que pasa es que esta, la de arriba, llega y se pone abajo, y la de abajo llega y se pone arriba. Se intercambian los papeles. Pero, como son superposición, usted no sabe quién es el de arriba y quién es el de abajo. Simplemente pasó una señal como si fuera otra cosa. Entonces, en esas transformadas zetas, vamos a poder hablar de que las señales reales van a tener polos complejos conjugados. Estos son complejos conjugados. Tienen parte real, la que dé la señal, y la parte imaginaria. Si existe, entonces también existe su contraria. Si existe algo con un valor imaginario positivo, también existe el negativo. Es lo que significa esta parte de las señales reales. Esto es el complejo conjugado. Algo asterisco es un complejo conjugado de ese algo. Y complejo conjugado significa que si yo tenía algo con más j, pongo exactamente lo mismo pero con menos j. Como las partes, como las señales reales tienen parte imaginaria igual a 0, pues entonces el complejo es la misma señal original. Y lo que me está diciendo aquí es que la z también queda compleja. Es decir, que lo que pasa en el lado positivo pasa también en el lado negativo. Otra vez, la convolución entre las dos señales de tiempo discreto me va a generar una multiplicación de las transformadas zetas. Y esta es bien importante. Así como teníamos en Laplace que de las más importantes eran la de la derivada, pues acá no hay derivadas, porque las derivadas en tiempo discreto no se pueden definir, no están definidas, no existen. Entonces, lo que se tiene son los valores anteriores. Entonces vamos a decir, mire, x en el instante k menos algo, menos capa. Entonces lo que va a hacer es z de la menos capa multiplicada por la transformada z de x. En Laplace la importante era la derivada. Acá la que vamos a tener en cuenta es la de el desplazamiento. Y cuando tenemos una multiplicación por una exponencial, pues lo que vamos es cambiar la variable z por z sobre z0. Y acá algunas transformadas que ustedes pueden encontrar y de pronto ampliar en internet. Sería como
de algunas señales básicas. Vamos hasta ahí. Listo. Hasta este momento lo único que hemos hecho es hablar de la transformada Z como un recurso matemático para analizar en el dominio de las frecuencias a las señales que están en tiempo discreto. Nos interesa también analizar sistemas. Y un sistema lo hemos considerado como un conjunto de elementos que cogen y trabajan mancomunadamente para realizar un trabajo. Desde el punto de vista de las señales, el sistema lo único que va a hacer es recibir una señal, hacerle una transformación y entregar una señal. De manera que nosotros podemos modelar los sistemas como una función que tiene una entrada X y tiene una respuesta Y. ¿Listo? En el tiempo continuo, esos modelos iban a ser ecuaciones diferenciales, pero en tiempo discreto son ecuaciones en diferencia. Diferencia significa lo siguiente. Tenemos acá un sistema que la entrada se llama X, está en el instante K, o está en tiempo discreto y la variable que hemos escogido es K, y tenemos una variable que se llama Y, que es la salida. Entonces estamos diciendo, mire, hay una función, una ecuación en diferencias que tiene esta forma. Me dice la salida menos la salida que tenía un instante anterior más la mitad de la salida de lo que tenía 2 instantes atrás. Es igual a la entrada. Esta ecuación es la misma que nosotros vemos acá. Lo único que vemos es despejado y de K. Si Y igual, salida que tenía antes, ¿cómo? Pero ¿volvió a normalizar o vuelvo a hacer algo? Listo. Esta entrada del sistema es X, la salida es Y, y lo que tenemos acá es la combinación o la ecuación que me va a relacionar la entrada con la salida y va a utilizar información de qué pasaba antes en el sistema. Lo que estamos diciendo es, para calcular la salida de este sistema ahora, una ecuación que está implementada en algo, cojo la salida que tenía en el instante anterior, menos la mitad de la salida que tenía 2 instantes atrás, más lo que encuentro en la entrada en el instante de ahora. Y eso es lo que voy a sacar. Esta sería perfectamente la ecuación de un filtro. Si ustedes están diseñando filtros, lo que van a encontrar son ecuaciones de este tipo. No con estos valores, pero sí con esta forma. O si están desarrollando un controlador, lo que van a decir a mi señal de control va a ser igual a una combinación de algunas señales, las multiplico y las combino. Esto es solamente un ejemplo. Vamos a aplicar la transformada Z. Entonces ya habíamos dicho, miren, si yo tengo una señal que se llama Y de K, pues entonces su transformada Z es Y de Z. Y si yo tengo una señal que se llama Y de K, pero está corrida con K menos 1, la propiedad que les dije que tuviéramos en cuenta era esta de acá, el desplazamiento. Si está K menos capa, lo que hago es multiplicar por Z a la menos capa. En este caso, como es K menos 1, lo que hago es multiplicar por Z a la menos 1. Más un medio de Y está desplazada a 2. Entonces lo que hago es multiplicarla por Z a la menos 2. Igual a X de Z. ¿Listo? ¿Claro cómo llegamos hasta acá? Listo.
Esta es la ecuación que me va a representar el comportamiento del sistema que queremos analizar. Tiene el valor en el instante actual de la salida, el valor en el instante anterior de la salida y el valor 2 instantes atrás de la salida. Y tiene también el valor actual de la entrada. Cuando decimos actual 2 veces anterior o una vez anterior, lo que estamos es mirando en la memoria qué hay. Por ejemplo, podríamos decir, este Y de K representa una temperatura en la hora o en el instante de ahora, la mido y miro cuánto hay. Y de K en el instante anterior, pues entonces yo he definido un periodo de muestreo y en el instante anterior entonces tendría que verificar en la memoria qué era lo que había. Si mi periodo de muestreo fuera de pronto un día, pues entonces quiere decir que este Y de K sería la temperatura de ayer y la temperatura de antier. ¿Sí? Entonces, vamos a coger esta ecuación y la vamos a transformar a zetas. ¿Qué hacemos? Y de K, pues se transforma en Y de Z. Combinaciones, habíamos dicho que la transformada Z también me conservaba la linealidad. Entonces, si encuentro que hay una combinación de resta, la conservo. Si encuentro que hay una combinación que me multiplica por un escalar, lo conservo. Si encuentro una suma, la conservo. ¿Qué tengo que cambiar? Acá aparece Y en el instante K menos 1. El instante actual es K. Entonces K menos 1 es el anterior. Aquí lo que tenemos es un desplazamiento de la señal Y. Como está desplazada, voy a ver en las propiedades de la transformada Z. Entonces me dice, hay una propiedad de desplazamiento que coge la señal X desplazada capa unidades de tiempo. Entonces lo que hace es multiplicarla por Z a la menos capa. Y la transformada sigue siendo X. ¿Sí? Entonces, el equivalente en Z de Y de K menos 1 termina siendo Y de Z por Z a la menos 1. ¿Vamos hasta ahí? Y entonces Y de K menos 2 en el tiempo pasa en la frecuencia Y de Z por Z a la menos 2. Y ahí O sea, profe, la resta pasa al exponente Z, ¿verdad? Con el signo. Exacto, exacto. Pero Listo. tenga en cuenta que esta resta es el argumento o la posición dentro de la señal, ¿no? Porque esto es el instante completo. O sea, si fuera K más 2, iría Z a la 2. Exactamente. Y aquí ustedes observan en esta ecuación ya transformada a zetas, pues Y de Z ya se vuelve factor común y ustedes pueden despejar. Entonces despejan Y de Z como X de Z sobre 1, que es el que acompaña Y de Z, menos Z a la menos 1 más Z a la menos 2. Sería. O lo que es lo mismo, yo puedo despejar la función de transferencia que sería la transformada de la salida sobre la transformada de la entrada y me quedaría 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 más un medio de Z a la menos 2. Despejé solamente. Vamos a graficar esa vaina. Vamos a graficar esa respuesta frecuencial de esa función de transferencia. Este es un filtro de orden 2. Ustedes ya recuerdan más o menos cómo daban en Fourier estos filtros de orden 2. Y quiero que veamos acá y analicemos algo. Entonces vamos a decir, miren, H
es la función de transferencia que nosotros ya conocemos, que es esta que encontramos. Aquí definida de la misma forma. Lo que queremos es graficar la respuesta frecuencial, pero la magnitud, pues la que nos interesa casi siempre es la magnitud para arrancar. Entonces vamos a decir, mire, es el simbólico, calcule el valor absoluto o la norma de quién, de esa h. Y en lugar de poner zetas, lo que vamos a decir es, póngame la exponencial compleja. Y el exponente va a ser solamente la parte imaginaria por omega, así como teníamos ahora. Y esa omega me la vas a poner a variar entre menos 3pi y 3pi. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el análisis con el seno, con este seno, no tenía mucho sentido ponerlo a más de pi? Más de pi ya se empezaba a repetir. Entonces, resulta que en la respuesta frecuencial pasa exactamente lo mismo, porque estamos hablando de la misma transformada. La de ahora que veíamos representaba a una señal. Esta me está representando la respuesta frecuencial de un sistema. Entonces acá tenemos frecuencias en la parte imaginaria, en la parte horizontal, la magnitud en la parte vertical, y a medida que empiezo a aumentar la frecuencia, pues dependiendo de cuál es el sistema, la forma va a ir cambiando, el valor va a ir cambiando. Pero cuando llegamos hasta pi, todo va normal. Si seguimos de pi, fíjense que empieza a haber como una simetría, se empieza a repetir. En otro habíamos visto la vez pasada que las transformadas de Fourier de una señal discreta era periódica. Aquí estamos viendo que la transformada de Fourier o la respuesta frecuencial de esta señal, de este sistema, también es periódico, porque es de tiempo discreto. Entonces, si nosotros metiéramos una señal de una frecuencia más alta a la apropiada, pues lo que vamos a tener es comportamientos que quizás no sean los más apropiados. Y en cuanto a encontrar derivadas, que necesitamos hacerlo, vamos a utilizar una aproximación. Esto no está en el libro que les pasé, eso lo agregué aparte. Si ustedes se acuerdan, cuando empezaron a ver derivadas ustedes en el colegio, como el quinto de primaria, entonces tenían una función acá representada por la curva azul, y lo que hacían era decir, yo quiero un punto aquí y quiero encontrar la derivada. Entonces lo que lanzaban era otro punto, y luego empezaban a decir que este punto lo corrían para que se encontrara con f de x, hasta que quedara infinitesimalmente cerca. Pero partían de la idea de que la derivada se aproximaba como una pendiente que se calculaba acá, o una razón de cambio. Entonces, esa razón de cambio se calcularía como el valor que tenga la función en este futuro, x más h, menos el valor que tiene la función en esta posición x, sobre la diferencia entre los dos x que hemos calculado, sobre h. En ese sentido, si nosotros hablamos de que esta función representa un comportamiento en el dominio del tiempo, y acá tenemos es una muestra y acá tenemos otra muestra, no tenemos nada de información en la mitad, pues entonces lo único que podríamos aproximar es decir, mi derivada es más o menos parecida a el valor que se tiene por acá menos el valor que se tiene por acá sobre la distancia temporal entre dos muestras, y esa ya sabemos que es el periodo de muestreo. El problema es que si estamos diciendo este es el tiempo más h, estaríamos viendo el futuro. Entonces lo que uno hace es la misma aproximación pero hacia el pasado. De manera que lo que vamos a aproximar a que la derivada más o menos se va a aproximar como el valor que tenemos en el instante actual
menos el valor que tenemos en el instante anterior sobre el periodo muestreo. Y entonces, donde encontremos una derivada en el dominio del tiempo, la podemos reemplazar por esta aproximación. Hay aproximaciones mejores, más elaboradas, pero esto es un buen punto de arranque. ¿Listo? Ahora le quiero comentar cuál va a ser la tarea. La tarea se parece mucho a lo que hicimos con Fourier. Con Fourier lo que hicimos fue, tenemos unos modelos y queremos analizarlos utilizando la transformada de Fourier. Acá tenemos unos modelos y los queremos analizar utilizando las transformadas de Laplace y la transformada Z. Como Laplace para tiempo continuo y Z para tiempo discreto, tenemos que encontrar equivalencia. Entonces tenemos otra vez modelos de sistemas que la entrada es X y la salida es Y. Queremos, estos son los casos. La vez pasada le había puesto uno por uno aparte, pero era la repetición de la repetidera. Aquí solamente les tengo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casos. Y cada caso tiene una función o una ecuación diferencial. La idea va a ser ¿cuál? Primero, transformar la ecuación diferencial a Laplace. Con esa ecuación diferencial en Laplace, la llevamos a la transformada, a la función de transferencia. Y hacemos el mapita de polos y ceros que me permita ver cómo están esas funciones de transferencia. Vamos a analizar la gráfica. Esos análisis de los diagramas de polos y ceros aún no los hemos hecho, es lo que vendría para la siguiente clase, que es el tema que les estoy dejando acá como para la próxima clase, análisis de sistemas en el dominio frecuencial. Y la idea es que ustedes van a escribir ahí qué es lo que están viendo, con discusión y toda la vuelta. Luego, analizando esa función y todo lo que ustedes tengan por allá, van a definir un periodo muestreo. Y van a encontrar el equivalente discreto del sistema desde la ecuación diferencial. Es decir, utilizamos esta expresión o esta aproximación para decir, en lugar de una derivada, lo que tengo es esta aproximación. Con eso encontramos el equivalente discreto. Aplicamos la transformada Z y encontramos la función de transferencia en Z. A esa también mapa de polos y ceros y vamos a comparar la respuesta frecuencial de los dos, el que es tiempo continuo y tiempo discreto. Y analizamos todo eso y comparamos. ¿Listo? Profe, en el link que habilitó es para subir la tarea de la clase de la semana pasada. No, es esta. Claro. Listo, dale. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes puedan acceder a ella. Pucha, me enfermé. Uy, no, yo no me he puesto enfermo así, hombre. Listo, ¿qué vemos ahí? Pues la vi y luego desapareció.
Ajá. Sí. Ajá. Ujú. Sí, es lo mismo. Esta sería para el caso de una señal submuestreada. ¿Mm? Bien, ese espectro es de quién. Ok. Ve, pero ahí no estaría variando la frecuencia como tal de la ecuación y no la frecuencia de muestreo para hacer el espectro. A ver, X13 es la transformada de Fourier de X2. Sí, pero ese X2 es la original. Ajá, sí, es la original. Profe, entonces, ¿cómo se haría para el espectro de la reconstruida? ¿Dónde está la señal muestreada? Ujú. ¿Y es señal muestreada? ¿Dónde está? Espérate, ¿quién es X? X1 ahí es quién. Ah, no, ¿dónde está aplicando la función de muestreo? Arribita en el WS. Sino que no Arriba, ese papá, ya graficado. pasó. Ahí, ahí. En esas tres, sino que no ese graficado. Ok, ok, vení, vení. Ahí estarías Ahí es un submuestreo. X S y las muestras que le tomas a X1 con esa frecuencia de muestreo que pusiste ahí. Listo. Y entonces Y es la reconstrucción. Entonces a Y hay que sacarle el espectro. Ajá. O si X. uno muestra el Y, muestra como una sumatoria larguísima. Sí, muestra su material larguísimo. Pero lleva un tiempo. Sí, pero Y ya es tiempo. Y ya está hablando del tiempo. ¿Dónde está una gráfica de Y? Y
espectro que aparece abajo es de quién. Es de la original. Sí. ¿Qué pasa si saca la transformada de Fourier de Y? Pero de Y. ¿No será que le agarró porque tiene X1-3? ¿No sería Y1? No, eso puede ser cualquier variable. Ah, bueno, Elimina sí. eso de inversa. Generalmente, profe, cuando se aplica la transformada es a una ecuación ya constituida como tal, ¿no? Pero pues como ya es una sumatoria, no sabríamos cómo aplicarle la transformada. O por eso es que el sistema se demora y al fin no saca nada. Yo le traté de sacar la transformada a ese Y. Primero, pues salía de toda su materia que estaba diciendo. Después le sacaba la transformada y eso uno le puede dejar 40 minutos, bastante tiempo, y él no hacía nada, no hacía nada. Y al final uno revisaba lo que estaba haciendo y eso era una fila larguísima lo que él hacía, pero no mostraba ninguna señal, que es lo que uno esperaba. ¿El profe salió o qué? Oh, demora harto. No, harto no, eso nunca termina, porque yo estuve bastante tiempo y eso no Mira, yo muestra desde que nada. empezó la clase estoy corriendo eso y yo no. Imagínate. Esa es la vaina. Se lo puede ir corriendo, eso le paren más cosas, pero no le bota la señal. ¿Qué hubo? Eh, la transformada de Y es que te dio. Pero que era la transformada de Y. No la transformada inversa, porque lo que veo que estás corriendo en el 29, en la celda 29, es una transformada inversa de Y. Ok, ok. Ahí hay una función que ustedes utilizaron que tenían unos parámetros que les había dejado yo por defecto desde -100 hasta 100. Ajá, claro, Yo lo claro, pongo en 10 para que no se demore tanto. claro.
Poner la molleja 10. Bueno, ahí lo que pasa es que ya tener un poco de cosas corriendo. Profesor, Lo vuelve a correr. nosotros lo teníamos pues originalmente de 100 de menos 100 a 100 y profe no lo podía dejar una hora bastante tiempo y él no le mostraba nada, profe. ¿Será Sí, que uno eso cambiando de... se demora muchísimo. ¿Cómo, profe? Se demora mucho. Él se demora mucho, pero al final te muestra. ¿Cuánto tiempo uno tiene que dejar eso ahí cargando, profe, para que le muestre algo? Más o menos. No tengo ni idea Por ahí de 2 días. porque eso depende de la 2 máquina días, que uno no. tenga. Voy a dejarlo toda la noche ahora hasta donde me Sí, profe, porque Pues cuando uno le da una de aquí cosa al así, 31 sale algo. cuando uno le da una cosa así, uno piensa que es que le está quedando malo. No. Es el procesador que tenemos. El portal es el año. ¿Eso? ¿Ya sacó el error? Listo. Profe, una consulta, creo que no entendí bien la tarea. A cada señal que uno iba reconstruyendo la de muestreo crítico, su muestreo y sobre muestreo había que hacerle el espectro, la imagen del Sí, espectro. esa era la idea. Ah, ya. La idea es que ustedes pudieran identificar que cuando estamos haciendo submuestreos, las señales cambian el espectro y que una señal con una frecuencia se va a ver como si fuera de otra. Entonces ahí ustedes tienen una frecuencia en 7 y una frecuencia en 5. Son solamente dos frecuencias que tienen ahí. Entonces, la primera cosa que uno se pregunta es ¿cuál es mi frecuencia de muestreo apropiada? ¿Cuál sería? El teorema de Nikic. 18. De 14 en adelante, ¿cierto? Ok. ¿Mm? Ese tipo de análisis es el que quería que hiciéramos con los espectros, porque en los espectros también vamos a notar eso mismo. Sin embargo, las observaciones que estaba haciendo sobre la señal en el tiempo son las que son. ¿Cuándo se parecen y cuándo no? Ajá, claro.
Sí, ahí se corrobora el teorema. Exacto. Venga, y el análisis con Esa es la vuelta. espectro. Esta parte era, este ejercicio era para que ustedes identificaran eso, básicamente. Sí. Déjelo hasta mañana. Sí, ese es de mayo. Yo me puse chistoso que ella ponerle de menos 1000 a 1000 y Ya. yo lo cancelé. Listo, señores. Claro. No, de las observaciones que están haciendo son muy buenas, son valeras. Lo que hay que tener en cuenta siempre es en qué dominio ustedes están en cada una de las partes. Pero, Pues profe, si estamos así, en el tiempo, aplicamos las transformadas, y si estamos en la frecuencia, aplicamos las transformadas inversas para volver al tiempo. Pero el resto bien. pero, profe, cuando se hace pues, el análisis y todo eso, hay que tener en cuenta de que se está haciendo un muestreo con un determinado número de, ¿qué? De por decirlo así, de muestras, ¿ya? O sea, pues, y Ajá. pues se sabe que la señal no va a salir 100% reconstruida porque pues para eso se necesitarían todas las muestras de toda la onda en todo el transcurso del periodo, Exactamente. ¿ya? Por eso, entonces, Exactamente. pero eso, entonces lo que yo digo es que hay que hacer en base el análisis a la cantidad de muestras que uno hace, ¿ya? Así es. Profe, ¿Sí? profe, una cosita, lo que pasa es que yo acabo de descargar el notebook de la transformada Z, lo que usted está explicando ahorita, y lo corrí todo y me aparece un error al principio en las librerías. No sé, de pronto lo podía mirar un momentico. Mostrame. Ah, mostrame qué error es. Que creo que ya sé cuál es. Yo creo que ya están viendo la pantalla. Profe, Ajá. es algo que está Listo, malo, ¿cierto, profe? esa instrucción que llama Paul. Ay, se me perdió. La instrucción que están viendo que llama Paul Zero Plot. Es una librería y según veo, no se las puse porque esa está aparte. Es una función aparte para que haga la gráfica. Ya se las pongo. Ah, bueno, pero entonces usted va a enviarlo ya con la librería, ¿cierto, profe? Y ya lo subo ahí en el Teams. Listo, profe, gracias. Paul, ¿dónde está? Acá. Según esto está subiendo. Y según esto ya subió. Profe, un permiso, me voy para... Mirar y me corroboras que no funcione.
¿Les quedó funcionando, muchachos? Profe, pues mira que yo lo descargué normal y a mí me corrió, yo le di correr todo y a mí me ejecutó, no me presentó ningún error. Ya los comparto. Profe, pero usted es un archivo que llama pole 0, ¿no hay qué? Sí. Ahí lo ven. Ahí está, ahí ya corrió todo. Quizá falta algún archivo por descargar, Jesús. Listo. Ahí está todo lo que el profe explicó ahora. Profe, ¿no va a poner encuesta? Ah, verdad, ¿no? Yo les iba a poner que todos vinieron, pero bueno. Hoy es 27. No, ese internet me jodió hoy. Profe, ¿a dónde fue que pusiste lo de hoy? ¿En archivos? En archivos. No lo encuentro. Sí. La unidad 4 la transformada Z. Ya la vi. Listo, señores. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, gracias. Que descanse, profe. Bueno, muchas gracias, Que profe. se Hasta mejore. luego. Dale jengibre y aguapanela caliente. Vale, Hasta luego, profe. listo. Chao, que estén bien. Mata ratón.